Señora Díaz, ha hecho referencia usted a que no tiene suerte con otros grupos que no sean ciudadanos a la hora de llegar a acuerdos. A mí me gustaría recordarle que a lo largo de esta legislatura, que parece que se va a quedar cortita, ha encontrado usted el acuerdo de Podemos sin siquiera preguntarlo en todo lo que tiene que ver con defensa fiscal de nuestra tierra, en todo lo que tiene que ver con defensa de servicios públicos, con sacar adelante una ley de memoria histórica y democrática, con sacar adelante una ley contra la LGTBI-fobia, a pesar de que soportamos el hecho de que ustedes presentaran una contra la nuestra cuando nosotros tuvimos la iniciativa para obtener ustedes la iniciativa. Hemos tenido que, en muchísimos casos, soportar unos altos niveles de soberbia, no por su parte, sino por parte de su grupo en materia legislativa, y ustedes nunca han devuelto la generosidad. Jamás, nunca la hemos pedido tampoco a cambio, no la hemos exigido a cambio, no hemos hecho un cambio de cromos nunca, pero recuerde que en 3 años de legislatura hemos sido el grupo que más iniciativas legislativas ha puesto sobre la mesa y jamás han tenido ustedes ni la más mínima predisposición a sacar adelante ninguna de las iniciativas que presentamos, ni la ley de titulizaciones que se ha puesto en marcha en Extremadura gracias al acuerdo de 2 fuerzas políticas, ni la ley de protección y defensa animal en el día de ayer, ni ninguna otra. Por tanto, es difícil, en este caso, pedir a los grupos apoyo incondicional, que es lo que sí le ha dado Ciudadanos a lo largo de 3 años. Nos preocupa la reforma laboral, es un tema que ha salido en no pocas ocasiones a lo largo de esta legislatura. Nos parece que es un tema muy andaluz en la medida en que afecta especialmente a Andalucía. Tenemos la tasa de temporalidad más alta del empleo creado desde su llegada al poder, y no creo que sea consecuencia directa de ello. Más del 50% de los contratos son temporales, de cada 100 contratos 95 son temporales. La media de duración de los contratos temporales es de 50 días, el 28% dura solamente una semana y, ojo, los indefinidos que se firman, el 40% de los mismos dura menos de un año. Esto respecto a duración, pero si vemos salarios, también observamos cómo en Andalucía la caída de los salarios ha sido mucho más potente que en el resto de España. Tenemos un estudio muy reciente sobre rentas salariales en fuentes tributarias, que además es lo que nos da claramente el dato de qué dinero reciben los andaluces y las andaluzas en sus hogares, en sus carteras, para poder gastar y disponer de ellos. Y observamos que el 60% de la población en Andalucía no llega a 1.000 euristas, casi la mitad recibe rentas inferiores a 650 euros, el 30% recibe rentas inferiores a 320 euros al mes en Andalucía, 30%, un tercio de la población, y que además hemos visto que esa caída salarial aumenta. Lejos de otros datos que pueden haber mejorado en los últimos años, especialmente los de generación de empleo, vemos que aumenta imparablemente la caída de los salarios de la población en nuestra tierra. La brecha salarial entre hombres y mujeres también es más acentuada en Andalucía, un 23%, y si hablamos de jóvenes es para echarse a llorar. Observamos cómo han perdido una capacidad de renta, de recibir renta, del 34% desde 2007, desde el inicio de la crisis en nuestra tierra. La brecha, a su vez, con el resto del Estado, en esta cuestión de la disminución de los salarios, ha aumentado en los últimos años en un 8,2% y, además, existen desigualdades territoriales importantes en el seno, dentro de nuestra tierra, entre Sevilla y Jaén y Huelva, que son los sitios donde la caída de los salarios ha sido más acuciante. Todo ello está en este estudio, que es muy útil y donde podemos observar qué tipo de empleo se genera cuando se publican los datos sobre generación de empleo. Ser mujer, joven, andaluza y de Jaén en nuestra tierra es perder un conglomerado de oportunidades enorme a la hora de poder desarrollar sus vidas. Todo discurre en paralelo, además, al aumento de beneficios durante la crisis. No hace falta que redunde en esta información. Esto no es la Andalucía negra que la oposición dibuja, es la Andalucía real, que cuesta trabajo asumir, que duele, que nos duele también a nosotros y a nosotras y que entendemos que hay que cambiar. Esto tiene mucho que ver con la reforma laboral, usted lo sabe, lo he puesto sobre la mesa en no pocas ocasiones, muchísimas ocasiones, y nos preocupa mucho que la ministra acaba de anunciar hace poco tiempo que no va a derogar la reforma laboral pese a lo que dice su programa electoral. Queremos saber qué piensa sobre eso y qué va a hacer al respecto. Gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señora Rodríguez, esta legislatura será más cortita para unos que para otros, en función del grado de utilidad de su actividad parlamentaria en esta Cámara y lo que hayan percibido los andaluces. Y yo tengo que manifestarle que mis ciudadanos son los casi 8,5 millones de andaluces, ¿verdad?, a los que me debo como presidenta de Andalucía. Esos son mis ciudadanos. La fuerza política de esta Cámara
y el partido al que representan esta Cámara, Marín, legítimamente, porque así lo han decidido los andaluces, pues merece el mismo respeto que su fuerza política, la mía, el Partido Popular o la futura absorción de Izquierda Unida. Y mire, me sorprende que me diga que mi grupo político actúa desde la soberbia, mientras ha recibido por su parte generosidad, porque usted es la brillante autora de expresiones como el susanismo, la degeneración del socialismo, soy la única capaz de derrotar al susanismo, o con el PSOE ni muerta. Y eso estará en el Olimpo de los intelectuales y el señor Iglesias y el señor Echenique lo tienden a bien. Creo que desde el respeto es posible llegar a acuerdos, pero claro, eso sí, exige el respeto mutuo a todas las fuerzas políticas de la Cámara. Yo pensé que con esta pregunta que planteaba usted aquí, que conoce con claridad cuál es mi posición, que rechazo la reforma laboral, que me ha parecido infame, que no ha contribuido en absoluto a la recuperación y que lo que se ha llevado por delante en los derechos de los trabajadores, la negociación colectiva, 1.300.000 empleos en España, más de 200.000 en Andalucía, y ha quebrado esas relaciones laborales y ha permitido, entre otras cosas, que a pesar de estar ya en unos niveles de PIB de hace 10 años, el peso de la masa salarial de los trabajadores está 5 puntos por debajo. Pues a pesar de que yo pensé que esa pregunta iba dirigida hacia el acuerdo, pues veo que no, que quiere culpar al Gobierno de Andalucía de, insisto, de una reforma laboral que yo sigo considerando infame. Y mire, como en el ámbito de nuestras competencias hay margen siempre para trabajar y ayudar en la mejora de la calidad en el empleo, nosotros, el Gobierno de Andalucía, de la mano de la patronal y de los sindicatos, porque, por cierto, donde mayor desigualdad se está produciendo es en el ámbito privado, muchos de los empleados públicos empiezan a recuperar sus condiciones laborales previas a la crisis, tanto en materia retributiva como de permisos y de condiciones laborales, pero en el sector privado, donde está siendo más difícil y más duro. El día 18 se va a firmar en Andalucía un acuerdo entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno para combatir la precariedad laboral, para apoyar la negociación colectiva, para apoyar la calidad en el empleo y para conseguir mejorar esa calidad. Del mismo modo, el próximo martes, en el Consejo de Gobierno, llevaremos un proyecto de 70 millones de euros dirigidos a mejorar los contratos indefinidos, a facilitar, a incentivar los contratos indefinidos en Andalucía, la conversión en contratos indefinidos y apoyar el empleo joven en esta tierra, porque entendemos que en el ámbito de nuestras competencias tenemos que hacer un esfuerzo para que eso sea así. Y mi posición respecto a la reforma laboral no va a cambiar. Sigo pensando lo mismo. No sirvió para gestionar la crisis y ahora es ineficiente en un ciclo económico distinto. Ahora bien, intuyo que en su fuerza política habrá portavoces autorizados para plantear el Congreso de los Diputados, que es lo que ustedes plantean, defienden o quieren. Tan solo tiene que comunicárselo o al señor Echenique o al señor Iglesias. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez Rubio. Señora Díaz, no le culpa a usted de la reforma laboral, lo que le digo que cuál es su posición sobre lo que ha dicho la ministra de Trabajo, que es de su organización, y entiendo que alguna comunicación tendrá con ella, acerca de la no derogación de la reforma laboral. Les recuerdo que en ese sentido el programa de su fuerza política, el programa electoral, no dejaba ningún tipo de lugar a dudas. Decía con muchísima claridad en la página 181, los socialistas y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP. Decía más, página 181. Seguimos la página 181. Aprobaremos con carácter inmediato un decreto ley ni más ni menos, que recupere la centralidad de la negociación colectiva, garantice los derechos de los trabajadores y combata la precariedad. Y ahora lo intercambian ustedes por esperar a que la patronal y los sindicatos se sienten a negociar. ¿Qué pasa? ¿Que durante los últimos 10 años lo que ha habido es un problema de diálogo entre la patronal y los sindicatos? ¿No cree usted que lo que ha pasado con 10 años de crisis ha sido fundamentalmente que los gobiernos que han gestionado la crisis, los dos gobiernos que han gestionado la crisis, han facilitado que haya abusos brutales en el ámbito laboral, que provoquen situaciones en las cuales hay jóvenes andaluces que están trabajando 14 horas diarias durante 3 meses en verano y encima tienen que dar las gracias? 14 horas diarias sin casi 8 horas de descanso. ¿Qué es lo que está pasando en Andalucía, en nuestra tierra, en estos momentos, en estos días? Pues me parece a mí que habrá que ir a la raíz de los problemas y no volver a esperar a una foto donde ponerse justo al lado. El preacuerdo está bien, es un avance, pero es insuficiente. Se están planteando recuperaciones salariales
que no cubren el aumento, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos 10 años, y creo que usted lo sabrá con mucha claridad. No se está planteando la subida del salario mínimo interprofesional como tal hasta los 1.000 euros, que era un compromiso que estaba también en su programa electoral, sino en función de los convenios. Hay una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que están fuera de convenio en nuestro país y que no se van a poder beneficiar de una eventual subida de estas características. Entendemos que es necesario ir un paso más allá y le estamos pidiendo que cumplan su programa electoral, no el nuestro. ¿Y por qué este es un tema andaluz? Porque no es una cosa que haya que dejar en el ámbito del Congreso, porque nos afecta especialmente en Andalucía, que son los datos que le he dado al principio, que no son para adornar la intervención, sino son para argumentarle que en Andalucía, al mismo nivel que la financiación autonómica, al mismo nivel que la financiación autonómica está la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras andaluzas, porque padecemos de forma clara, estadística, la precariedad laboral que han generado las reformas laborales que ustedes han puesto sobre la mesa. Por eso quiero saber si usted va a defender con la misma bravura con la que defiende muchísimas cosas, y yo me alegro de esa bravura, la derogación inmediata de la reforma laboral cuando se dirija al Gobierno del Estado. Y lo último que le quiero decir, usted ha tomado nota de todas las cosas que le han ofendido, pues usted es muy rencorosa, me ha dicho usted barbaridades a lo largo de 3 años, pero a mí se me olvida, no se preocupe. Muchas gracias. Gracias, señoría.